¿Cómo te va, Gabriel Guerra? Querido Carlos, comentarista de Primero Noticias? ¿Qué te días. parece la crisis griega? Pues bueno, está ya ahorita el relojito, están en estos momentos reunidos los ministros de Finanzas en Bruselas. Por la noche de allá, mediodía, hora de la comida de acá, se reunirán los primeros ministros europeos para analizar si pueden o no hacer algo con el tema de la deuda griega. Carlos, pero me parece que en medio de toda la especulación financiera, económica, en fin, Enrique ya hizo un muy buen análisis, hay muchos puntos de vista acerca de lo que podría pasar en términos económicos, financieros, no solo para Grecia, sino también para la Unión Europea, también para el euro. Pero creo que hay dos aspectos sobre los que vale la pena reflexionar, el político y el histórico. A ver, vamos al político. El político, primero, la jugada, por un lado, maestra de Alexis Tsipras, el primer ministro griego, que convoca un referéndum para decidir si se aprueba o no un paquete de rescate que ya estaba superado en el tiempo. Sí. Es un poco como si ahorita... ya había vencido, ¿no? Bueno, ahorita podríamos convocar un referéndum para ver si México no juega contra Brasil el día de las elecciones. Bueno, pues ya pasó, ya fue. Pero lo que le abrió eso fue una ventana muy importante de apoyo público para poder negociar en mejores términos y en mejores condiciones con los líderes de la Unión Europea y del Banco Central Europeo, por una parte. Por otra parte, o sea, así como eso me pareció una jugada muy hábil, me parece una profunda irresponsabilidad, Carlos, que los gobiernos usen la figura del referéndum para esquivar su propia responsabilidad. O sea, creo que hay grandes temas sobre los que a lo mejor se puede convocar a un referéndum, pero una decisión de política pública, una decisión de política financiera, sí me parece que es, incluso, diría yo, de una extrema cobardía, ¿no? Decir, que decidan otros y yo me hago un lado, bueno, me parece una gran irresponsabilidad. Y lo digo también, Carlos, porque en México hay políticos que dicen que algunos temas y algunos asuntos se deberían someter siempre a la consulta pública o al referéndum. Los derechos de las minorías sexuales, por ejemplo. Y bueno, bajo esa lógica, Carlos, si todo se sometiera al referéndum, en Estados Unidos todavía existiría la esclavitud y probablemente las mujeres no podrían votar. En su momento no eran asuntos que hubieran sido aprobados. El otro asunto pasa por la historia, hipocresía y por la historia, Carlos. El principal opositor hoy a que se haga una quita a la deuda griega, creo que todo mundo que tenga 2 centímetros de frente coincide en que es impagable la deuda griega. Y esto es la combinación de la irresponsabilidad de gobiernos anteriores, no el actual, porque no fue el actual el que se endeudó, y de los banqueros, que les compraron su historia, ¿no? Los griegos estaban falseando sus libros, ¿no? Sus resultados financieros. Es como una empresa que falsea sus resultados para engañar a los inversionistas. Eso hicieron los griegos, los banqueros se lo compraron. ¿Quiénes se oponen principalmente hoy? Los alemanes. Pero fíjate qué curioso, Thomas Piketty, el gran economista francés, ¿no? Autor del Capital en el siglo XXI y de los grandes teóricos modernos de la economía, acaba de recordar en una entrevista con un medio alemán, por cierto, que eso me cayó doblemente bien. Dijo, a ver, señores, Alemania no tiene ninguna autoridad moral para decir esto porque después de la Primera Guerra Mundial le hicieron una quita del 60% de su deuda. Después de la Segunda Guerra Mundial, no solamente le hicieron una enorme quita que prácticamente borró su deuda, sino que además recibieron el apoyo del famoso Plan Marshall. El milagro económico alemán se sustenta fundamentalmente en el perdón de la deuda, no solamente en el plan de rescate. Porque los planes de rescate, Carlos, es como cuando tu tarjeta de crédito te amplía tu límite para que te sigas endeudando. Al final no sales del agujero. La única manera que Grecia se salve es con una quita sustancial de la deuda. Y finalmente, Carlos, la implicación política, ¿qué es esta? A ver, si se sale o no Grecia de la zona del euro, tiene una implicación que va mucho más allá de lo financiero. El euro se constituyó como un concepto irrenunciable. O sea, no es un acuerdo político temporal, no es una banda fija de cambio, no, es un acuerdo irrenunciable. Si un país se sale, deja abierta la puerta y deja el precedente de que cualquiera en el momento difícil se puede salir y de que nadie va a ir a su rescate. Y cuando tú como institución internacional, pública, no estás dispuesto a ir
a la ayuda de los tuyos cuando están en problemas, pues no tienes absolutamente con qué te crean. Muchísimas gracias, Carlos, Gabriel Guerra, analista de Primero Noticias.